Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Nos acompañan dos súper invitados de España. Bienvenidos Javier y Angélica. Nos Hola. traen un tema súper interesante, entonces para que lo aprovechemos al máximo. Bienvenidos Javier. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues hoy venimos a hablaros un poco de la inteligencia artificial generativa, que, bueno, está súper de moda, evidentemente. Nosotros hemos trabajado inicialmente, yo personalmente vengo del mundo de la publicidad, hemos trabajado con muchas marcas. Hemos pasado por todos los hype, yo creo, tecnológicos. Nos encantó el marketing conversacional con los chatbots, nos gustó pues, los humanos digitales, que son avatares conectados con lo que ahora es GPT, pero que antes eran bots muy, muy simples. Y luego, pues todos caímos en el metaverso, pues una buena etapa. El metaverso fue fantástico. Lo que pasa es que yo creo que ahora, con las nuevas gafas que va a sacar Facebook, posiblemente la tecnología hardware consiga que el software empiece a ir adelante, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que estamos en un punto donde para mí es como la revolución del fuego, la revolución de la rueda o las grandes revoluciones de la humanidad. Y sobre todo, algo que es muy importante es la facilidad de acceder a eso. Porque un poco la sensación que se me quedaba cuando yo no conocía nada de esto era que parecía muy complejo, ¿no? Sí que es cierto que la inteligencia artificial científicamente parece compleja. De hecho, tenemos partners que algún día estarán contando todo esto, que son expertos realmente en inteligencia artificial profunda, de machine learning, etcétera. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial generativa, lo bueno que tiene es que te permite acceder de manera democrática, generar empresas, generar nuevos modelos de negocio. Ahora os contará un poco Angélica, pero realmente lo interesante sobre todo esto es que con lo que vamos a aprender hoy, tenéis la capacidad de arrancar a tope, generar vuestros propios negocios, ver todas las posibilidades. Bueno, gracias Javi por esta introducción. Sandra, Mónica, estamos muy contentos con todas estas personas conectadas que no solamente tienen ganas de aprender sobre inteligencia artificial, sino sobre todo de cómo la van a implementar, cómo va a ser útil para ellos el adquirir estas habilidades en la búsqueda, bien sea de oportunidades laborales o bien sea de plazas de práctica, como tú nos comentabas inicialmente. Entonces, todos bienvenidos. Vamos a tener con Javier, que eso es una fortuna tenerlo hoy con nosotros, siempre está ocupado, para un mini laboratorio donde todos vamos a identificar la facilidad en la utilización de las herramientas, la realidad de lo que puede ser su apropiación tecnológica en cada uno de nosotros, ese cambiar chip y adoptarla como algo fundamental que ayuda a que nuestros procesos y procedimientos sean más rápidos, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel del rol que cada uno de nosotros dentro de la organización va a ocupar o está ocupando. Entonces vamos a hacer un pequeño laboratorio con la utilización de estas 9 herramientas que acaba de nombrar Javi, una de ellas y la que todos conocemos y creo que ya todos la descargamos en nuestros celulares. El que no lo haya hecho, por favor, hoy lo invitamos a que descargue ChatGPT y empiece una instrucción que uno le da a un chat GPT para que ayude en la ejecución de alguna tarea. Ya Javi nos irá contando cómo es la mejor manera de crear un prompt, o sea, esta instrucción para quienes no están familiarizados con la herramienta. Y entre mejor sea y más específica esta instrucción, mejor va a ser el resultado. Vamos a empezar con la creación de un prompt para que identifiquemos cómo al nosotros utilizar una inteligencia artificial generativa nos puede ayudar, bien sea como auxiliar, como por ejemplo, vamos a decirle, Sí. actúa como una persona especializada en marketing y colabórame en la ejecución de los KPIs para un objetivo específico y tú dices el objetivo específico. En cada una de las áreas del conocimiento donde nosotros hemos terminado nuestro degree, nuestra laurea, porque no, me decía Sandra que hay muchos neolaborados y posibles candidatos a prácticas, como también personas que ya están buscando otras opciones de trabajo. Entonces vamos a identificar cómo en los nuevos trabajos nos vamos a dar como personas con un valor diferencial en la utilización de las herramientas. Cuando nosotros
la adoptamos como un auxiliar para, no el fin último, sino un ayudante para la consecución de nuestros propósitos, tanto empresariales como individuales dentro de la organización, vamos a lograr ese objetivo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Javier nos va a hacer ver los que tengan sus celulares a la mano o sus computadores disponibles y los que no nos escuchan y van viendo cómo se genera un prompt. Pero bueno, resumiendo, sobre todo con el tema de lo que es la inteligencia artificial, al final lo que tenéis que entender es que la esencia fundamentalmente son nuestros programas. Esto es como si fuera el universo y todo lo que hay alrededor del universo de la inteligencia artificial generativa puede ser opcional. Cuando, por ejemplo, vosotros veis programas de inteligencia artificial o veis información de inteligencia artificial que es confusa, entended que esta es la esencia absoluta de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque prácticamente son los que han hecho nacer la inteligencia artificial generativa. GPT es lo que os comentaba. Actualmente tú no necesitas demasiados comportamientos y estructuras que se utilizaban como un prompt engineering. No necesitas, cuando tú abres GPT, que ahora lo vamos a ver, es muy intuitivo, no necesitas estar dando demasiadas claves de habla como un experto. Eso era inicialmente, podía valer. Hoy en día con el 4.0, obviamente no. Lo que hay que saber bien es alimentar la inteligencia artificial y trabajar con ella como si fuera una colaboradora. Es verdad que si tú le das esa clave, al final lo que estás centrando es un contexto y lo más importante, sobre todo en el trabajo con la inteligencia artificial, es igual que en cualquier trabajo, la funcionalidad es generar un contexto con muchísima información para el entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, 4.0 y, bueno, y los que van a venir por delante, sí que de alguna manera son inteligencias artificiales, o sea, es una inteligencia artificial que ya tiene muchísimo nivel de proceso. Entonces, lo que sí que necesita es, si tú, por ejemplo, estás generando un agente que básicamente es pues, un GPT especializado en alguna función que vosotros tenéis, alimentarle de todo lo que tengáis como conocimiento. Por eso nosotros y GPT se convierten un poco en el epicentro de todo lo demás. Y hablando rápidamente, porque nos vamos a poner a trabajar con ellos, Midjourney se convierte en el que visualmente funciona de manera más estable y tiene cosas que son más realistas. La inteligencia artificial está cambiando tan rápido por las investigaciones que lo más realista en este momento viene de un programa que se llama Flux. Este es un poco más complejo para vosotros. Nosotros lo utilizamos en toda la parte de desarrollo con inteligencia artificial de un software que es pionero a nivel de inteligencia artificial que se llama Shooting, que es de los primeros a nivel internacional en automatización de moda. Y bueno, yo os contaré. Pero sí que es cierto que Midjourney es como... había dos herramientas fundamentales, Stable Diffusion y Midjourney. La gente de Stable Diffusion se ha desplazado a Flux y este verano, justo en el mes de agosto, de repente sale Flux y la calidad es hiperrealista. Midjourney sigue teniendo todavía una, y esto lo vamos a ver luego con imágenes, sigue teniendo una visión un poco más creativa que si tú, por ejemplo, quieres centrar la inteligencia artificial visual a nivel de negocio, por ejemplo, en editoriales de moda, portadas de disco o, bueno, o proyectos arquitectónicos, proyectos de interiorismo, cualquier proyecto que se os pueda ocurrir, Midjourney lo que hace es que tiene una creatividad un poco más amplia. Flux es más realista, pero todavía más limitado porque nosotros trabajamos con Midjourney porque creativa para proyectos creativos sigue siendo muy potente. Y Eleven Labs, creo que Eleven Labs es una clave fundamental. Eleven Labs es perfecto para clonación de voces, o sea, es la herramienta. Cuando trabajamos con el tema de voces generadas, como empezó al principio, pues todo lo que eran las primeras aplicaciones conversacionales, todo parecía un poco robótico. Hoy en día, con solo 20 segundos de grabación, tú puedes clonar con Eleven Labs, y ahora vamos a ver cómo, tu voz. Runway, Luma son fundamentalmente para todo el tema visual. Está también Sora, pero sobre todo la que más está creciendo es Runway con Gen 3. Ahora, por ejemplo, los que estéis más en contacto con redes sociales, veréis cómo se está poniendo muy de moda grabarte, por ejemplo, en cualquier contexto y hacer una cosa que se llama video to video, que básicamente luego le metes un pequeño prompt, o sea, una pequeña intención, toda la inteligencia artificial y todas las herramientas que son muy fáciles funcionan de esa manera y te convierte de repente, a lo mejor tú tienes cualquier cosa sujeta y te lo convierte en que estás en una nave espacial y esto va a ser muy potente. ¿Cuál es el límite sobre todo de la inteligencia artificial desde el punto de vista de vídeo? Pues que solo llega a 4 segundos. 4 segundos es lo máximo que realmente empieza a hacer para dejar de ser estable. La inteligencia artificial actual tiene límites.
Uno, el límite en vídeo, que es 4 segundos. A partir de 4 segundos, tanto Luma como Runway, como Sora, como una china que vamos a encontrar que es de la mejor para mí en este momento, a partir de 4 segundos o se corta o empieza a hacer aberraciones. Runway, básicamente igual que Luma, están ahora, por ejemplo, Runway con Gen 3 están a unos niveles que ya la calidad también es bastante hiperrealista, no tanto como lo que es Flux y lo que es, por ejemplo, Midjourney, pero está muy bien. HeyGen es la herramienta fundamental para coger y hacer lo que es la parte conversacional. HeyGen nació porque primero nació D-ID. Nosotros hemos trabajado con humanos digitales. Los humanos digitales se trabajaban con 3D y eran procesos muy pesados porque tenías que coger, crear y no había moldeadores, no había forma de meter caras, había que animarlos por otro lado, había que tener trajes especiales como por ejemplo, bueno, había trajes de estos como los que utilizaban en las películas, o sea, todo era un desastre, porque un proyecto que ahora mismo te vale, no sé, 5.000 euros, 3.000, 2.000, y que lo haces en a lo mejor una tarde, antes tenías que coger y hacerlo en 3 meses, tenías que coger un equipazo de gente impresionante. Esto está pasando en todos los sectores, ¿no? Y eso es la democratización creativa. Antes, solo los que tenían dinero podían llegar a un punto donde podían crear cosas impresionantes y hoy vamos a ver que no, que hoy con todos estos programas empecéis a hacer películas, cortos, arquitectura, o sea, cualquier cosa. O sea, lo potente de esto es que es la revolución de la industria creativa, ¿no? Cuando nace D&D es un programa, básicamente tú subes una foto 2D, o sea, un 2D es lo que surge, por ejemplo, en Midjourney, ¿no? Es como una foto de toda la vida y la inteligencia artificial lo anima de manera expresiva. D-ID fue la primera que realmente empezó a hacer esto, se ha quedado atrás. ¿Por qué? Por las investigaciones, sobre todo, de Runway, Luma y sobre todo toda la inteligencia artificial de los chinos está siendo tan rápida que, claro, hay compañías que son más pequeñitas que no pueden soportar el avance tan impresionante de las grandes, ¿no? HeyGen nace como consecuencia de un nicho de mercado que es el siguiente. No sé si todos conocéis Canva, pero también lo vamos a utilizar. Pero Canva es una aplicación que de repente, desde el punto de vista de diseño, para mí es apasionante porque acaba con todo lo que era un poco Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, etcétera, etcétera, ¿no? Que eran inmanejables, carísimos, de nuevo una élite era la que podía acceder a ellos. ¿Y qué ocurre? Que de repente surge Canva, es una aplicación que te vale 10 euros al mes, igual que la mayor parte de esto, luego hablaremos cuando veamos las aplicaciones, y de repente te permite hacer presentaciones con un humano digital que le metes pues la voz directamente. Lo importante sobre todo que quiero que aprendáis es la interrelación y la interoperatividad, que es una palabra que utilizamos en el metaverso para el tema de las wallets y para el tema de la ropa, porque eso era una tendencia brutal, la interoperatividad entre las aplicaciones. Por sí solas no valen para nada. Lo importante es la hiperconexión entre todos. Y luego, pues, cuando vosotros empecéis a ampliar y tengáis el concepto de todo esto, lo que queremos que entendáis es que luego pues, hay otras que están en el entorno, porque siempre va a surgir otra de vídeo que te clona, no sé qué tal. Pero estas no valen, son secundarias, no tienen tanta calidad profesional como estas, ¿no? Luego Suno es un generador que también lo vamos a utilizar y de hecho me encantaría poneros un brief y que nos mandaréis un resultado de un trabajo que os ponemos utilizando de manera integral pues todas las herramientas de inteligencia artificial. Suno es para generación de música, o sea, hace música en segundos, en 4 segundos. Ten en cuenta que la inteligencia artificial en 4 segundos te está generando, es el tiempo prácticamente de todas. Todo depende también de las colas, porque ten en cuenta que, por ejemplo, todas estas no son open source. Open source me refiero a que si tú, por ejemplo, quieres hacer una empresa de inteligencia artificial, tienes que tirar de cosas que estén abiertas en código para luego tú poder generar, por ejemplo, nosotros, pues el tema de la moda, el tema de arquitectura, lo que quieras, ¿no? Entonces, Stable Diffusion, Flux y otras herramientas sí que te permiten ese código abierto para generar. Estas son cerradas, pero os permiten, con solo manejar estas 9 herramientas, tenéis, muchísimo, muchísimo que hacer, ¿no? Opus Clip, Opus Clip es de las pioneras y las primeras en hacer algo tan sencillo como meter los subtítulos. ¿Por qué? Porque a nivel de engagement, vosotros que estáis seguramente enganchadísimos a TikTok como todos, es una gran herramienta también para aprender inteligencia artificial. Lo que ocurre es que te pone los subtítulos de debajo y encima lo apasionante de esta herramienta, que parece una herramienta pequeñita, todas parecen herramientas pequeñitas, bueno, no tanto GPT, Midjourney, Runway, que son grandes, ¿no? Pero lo interesante sobre todo de Opus Clip es que
te permite, sobre todo, ver, a lo mejor de un vídeo, que todo este vídeo que estamos haciendo, y esto es una prueba, lo metemos en Opus Clip, lo fragmenta en lo que tiene más engagement y le mete subtítulos para subir en TikTok. De hecho, podemos hacer la prueba luego con este vídeo, ¿vale? Esa lo hace viral. Sí, y luego, bueno, lo del challenge es un poco lo que os queremos poner detrás. Pero vamos a empezar. Entonces, respecto al tema de GPT, una de las cosas que siempre nos planteamos es cómo tratar a GPT. ¿Es chico, es chica? Le digo hola, buenos días, hola, no, buenos días. Bueno, eso es un tema que siempre planteo. Pero al final, como vas muy rápido trabajando, también ten en cuenta que no tanto en GPT, porque vas a tener un GPT, por ejemplo, este es gratuito, es el 3.5. Podéis tener el 4.0, luego va a ser el 5.0 y luego va a ser como Mac, ¿no? Pero la cuestión es que, fundamentalmente, cuando vosotros, por ejemplo, ya empecéis a trabajar con GPT, el propio GPT es el que te va a contar cosas. Nosotros, cuando estamos preparando esto, decimos, ¿para qué vamos a preparar algo que ya te dice la inteligencia artificial? O sea, es más, estamos sobrando como humanos. O sea, es casi que un avatar nuestro podría haber conectado con GPT y daros la clase, que esto lo podríamos hacer, ¿no? Pero fijar, define claramente el propósito. Entonces, esto, detalles específicos. Si vosotros queréis que, pues, voy a hacer un proyecto de arquitectura, voy a hacer un proyecto, centrarlo un poco cuando tú coges un amigo y le centras básicamente de manera con lenguaje natural qué es lo que quieres hacer, detalles específicos, contexto es importante. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un agente, no sé, para vuestra empresa de arquitectura, lo ideal es que aprenda todo el conocimiento. En el caso, por ejemplo, de GPT 4.0, sí que te permite ya vincular links. Entonces, qué mejor que un GPT que controle absolutamente todo lo que se sabe sobre arquitectura, o un psicólogo, o un arquitecto. Entonces le metéis toda la información sobre Freud, el conductismo, el postconductismo, lo que queráis, en arquitectura, toda la información que podáis meterle, porque sí que es verdad que GPT está conectado, este por ejemplo 3.5 no está conectado, yo creo hasta el año, bueno, hace 4 años que no, y el último 4.0 está actualizado. Pero aún así, cuando tú tienes que dar el contexto específico, lo que tenéis que hacer es subirle toda la información que tengáis específica vuestra. Y por eso esa parte de criterio. Criterio significa que GPT vive de generalidades, pero lo que tenéis que hacer es centrarlo en lo que vosotros tenéis como objetivo, ¿no? Entonces, preguntas precisas, pues bueno, sí que es cierto que GPT, o sea, es no sé, como un amigo, trabajador, o un equipo, Colega. o lo que quieras. Por ejemplo, mirad en el lateral nuestro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes que abrir un GPT para cada cosa específica. O sea, no tienes un GPT general para todo, sino que si tú, por ejemplo, imagínate que eres una agencia de publicidad, lo que tienes que hacer es abrir uno para el departamento de cuentas, otro entrenarle para el departamento de estrategia, otro entrenarle para el departamento creativo, otro entrenarle para el departamento de copy. No puedes compartir información. Si tú, por ejemplo, quieres una parte del GPT que haga prompts, pues haz uno especializado en prompts. Entonces lo vais abriendo, simplemente pues hacéis aquí, mira, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo. Le metéis aquí, esto ya no lo ha dicho, utiliza límites del conocimiento, ajusta y refina tus preguntas, lo que sea. Realmente digo lo que sea porque es un bla, bla, bla. Cuando quiero que manejéis las herramientas, queremos que manejéis las herramientas, es porque GPT os va a ir dando vuestra educación constante. Entonces no necesitáis un humano que cuente lo que hace una inteligencia artificial. Es un poco lo que nos diferencia fundamentalmente pues de no vender humo. O sea, básicamente lo que tenéis que hacer es que ahora sea un especialista en prompt. Y ahora vais a ver la magia de esto. Entonces, ¿de qué queréis que lo hagamos? ¿Queréis que hagamos un spot para la universidad? ¿O qué queréis que hagamos? ¿Alguien dice algo? ¿Qué queréis? Quiero una tarea que no he hecho para mañana. Nadie dice nada. Bueno, entonces, por ejemplo, lo importante sobre todo es que los prompts tienen que ser en inglés. Entonces, eso es la especificación, Aquí porque, tenemos un comentario, Javier. Un reclutador de una consultora, dice. ¿vale? Pues entonces, si yo quiero hacer un reclutador de una consultora, lo primero que tengo que hacer es volver a la fase inicial donde tenía toda la parte de GPT estratégica para que me diga el plan de negocio. Ahora, nosotros, como nos hemos metido en el prompt, lo que le vamos a decir es que hazme una imagen, perdón un momento, hiperrealista para Midjourney.
¿Un reclutador de qué, perdona? Una consultora. de una Ah, consultora. vestido elegantemente, etcétera, etcétera. Una cosa que es importante es que los prompts funcionan mucho con las referencias, ¿no? Entonces, GPT ya nos va a ayudar mucho. Sobre todo, tened en cuenta que cuando pensáis desde el punto de vista de cómo trabajar con GPT, él necesita muchísimas referencias. Yo estaba dejando un mensajito de si nos puedes dar cuál es ese listado de las IA que podemos sumar a nuestro perfil profesional también, porque yo sé que todo el mundo está como así, como a la expectativa también de todo esto que nos estás contando. Y ya voy Decía a que compartir tus redes también. ¿Cuáles serían ese listado de las 9 IAs que tú nos recomiendas que dentro de nuestro perfil profesional podemos tener? O sea, que tenemos que sumar, que tenemos que saber sobre ello. sí, vamos a pasar ese slide, son las que estamos viendo. Al final, mira, son GPT, Midjourney, que es este que vamos a trabajar luego, para que veáis un poco qué es la generación de imágenes. Midjourney tiene un contenido creativo, pero tiene también un contenido profesional. Luego, si queréis, vamos a ejemplos de cómo aplicarla. De hecho, lo que estamos haciendo, para el ejemplo este que estamos viendo. Luego, por ejemplo, esto es Eleven Labs, que es la aplicación para la clonación de voces. Bueno, ¿eh? Este es Eleven Labs. Nosotros lo utilizamos sobre todo, ¿lo veis? La utilizamos sobre Ahí todo está, Natacha. para la generación de voces. Luego lo vamos a ver. Es que la idea es, en este tiempo, coger y utilizar todas para que vosotros salgáis con recursos para luego poder introduciros dentro y demás. Pero ved cómo al final todas las que estamos viendo tienen una UX muy sencilla. Me refiero a que es súper intuitivo. Por eso toda la inteligencia artificial generativa es más simple de lo que parece. Y os vamos a enseñar a que trabajéis con ellas si no se corta demasiado. Luego, por ejemplo, esta es D-AD, que os he hablado antes. Esta está hecha específicamente para coger y utilizar estos avatares. Les metemos los textos que hemos traído de Eleven Labs. Y luego lo que hacemos es que pues, con un comportamiento los podemos utilizar para nuestros vídeos y demás. Y eso lo montamos en Canva. Luego Luma, esta aplicación. Luma es una de las mejores de inteligencia artificial junto con Sora, que nos permite hacer movimiento 2D, que es un poco lo que hablamos, y de hecho lo haremos con el asesor. Esto por una sesión de moda, pero bueno, es impresionante la creatividad que tiene. O sea, fijaros, por ejemplo, el realismo que tienen las imágenes que hemos traído de Midjourney o de Flux, que ya no se separan de lo que es inteligencia artificial. Ese es un cliente nuestro, para que veáis cómo, a pesar de que todavía tienen errores, las inteligencias artificiales, el potencial para hacer cualquier proyecto es importante. Nosotros creemos sobre todo que la inteligencia artificial lo que te permite es trabajar entonces, fundamentalmente, ¿lo veis, no? Heian es muy parecida a D&D porque nos permite hacer avatares y a nivel conversacional lo bueno que tiene es que las animaciones faciales, que ahora, para que entendáis los límites de la inteligencia artificial, el vídeo era como el límite más importante, ¿no? Entonces, las animaciones faciales ha sido lo más complejo. La humanización de la inteligencia artificial en vídeo está siendo lo más complejo porque ten en cuenta que si una imagen tiene que procesar X píxel, pues esto es en movimiento y bueno, ya se ha avanzado muchísimo en un año, esto va a ser tremendo. Entonces, HeyGen, aunque inicialmente se utilizó sobre todo para coger y hacer pues el típico dossier que haces de presentación en público con un asistente virtual, lo que os decíamos de TND HeyGen es que básicamente son programas como Runway, o sea, Eleven Labs, recordar, es para clonación de vídeo, Luma para generación de vídeo. Entonces, todos funcionan de la misma manera. Vamos a trabajar con todos antes de que acabe la clase. Luego, lo que es HeyGen es muy, muy bueno, principalmente para coger y hacer animaciones donde tú conversacionalmente te subes voces que has puesto en Eleven Labs, pones una foto que has generado en Midjourney y te genera un contenido brutal para social media. Puedes hacer embajadores virtuales, puedes hacer, pues para el proyecto que me comentabais del asesor, podemos hacer un ejemplo ahora para que entendáis, ¿no? Luego, el consultor, sí. Runway es
es como el mítico, ¿no? Igual que GPT es el mítico, pues Runway es el mítico en lo que es generación de vídeo. ¿Por qué? Porque fue el pionero y aunque han salido ahora mejores, por ejemplo, Luma, Sora, etcétera. Ah, perdonad. Lo que tiene Runway es dentro de todos los programas que estamos viendo, y vamos a hacer una repetición, es exploración de voces, Eleven Labs, Luma, generación de vídeo, pero son vídeos de 4 segundos. Fijaros, por ejemplo, que los movimientos a veces hacen aberraciones o a veces no funciona, pero era hasta hace poco impresionante cómo una inteligencia artificial pues coge y de repente te da esos fragmentos de vídeo de 4 segundos. Sobre todo, ¿qué ocurre? Que la mayor investigación en temas de vídeo está haciendo que ya las cosas sean hiperrealistas. Lo que os comentábamos es que el principal problema es que, por ejemplo, este personaje que yo puedo generar en Midjourney, en Midjourney, bueno, fundamentalmente no es estable como para poder hacer una película entera. Hay entrenamientos que se hacen con Sora, bueno, se hacen con diferentes programas, pero el problema sobre todo es que ese actor en concreto yo no lo puedo utilizar de manera persistente. Sí lo puedo hacer, por ejemplo, en moda, lo puedo hacer en cosas que sean no tan de vídeo, pero es un reto que en los próximos meses va a estar encima y eso sí que va a ser la gran revolución, porque va a permitir que pues absolutamente todo con persistencia a diferentes niveles, ¿no? Con persistencia en el carácter y demás, o sea, lo que es el aspecto físico, lo que es la iluminación, etcétera, permita que el cine pues, sufra una revolución como el blanco y negro en el color. Bueno, fundamentalmente, aparte de estas herramientas, y ya veremos un poco cómo también funciona la conexión, la hiperconexión entre ellas, Sora, o sea, Suno, ¿lo estáis viendo? Suno, por ejemplo, es una herramienta que es fundamental para generar música en 4 segundos. Entonces, el funcionamiento de todas, y lo vais a ver poco a poco, es como siempre ahí, como segundo punto, create, ¿no? Y entonces le meto el prompt, en cualquiera de ellas siempre le meto un prompt. Mi recomendación es que lo hagáis directamente en Midjourney y luego vengáis directamente a la aplicación. Entonces, cuando nosotros vamos, no voy a barajar mucho, y aquí, por ejemplo, hazme un plan inglés, hazme una imagen hiperrealista para Midjourney. Y dime. Hola, Héctor. Vamos bien, allí. ¿Estamos? Uy, pensaba que se había cortado. Es que digo, madre mía. Bueno, mirad, por ejemplo, cuando tú metes el prompt, la recomendación que os damos y os da opciones es que vosotros el prompt lo generéis siempre, porque vosotros no es que no tengáis capacidad, sino que realmente ahí sí que, por ejemplo, los detalles que él puede dar en cualquier momento, pues son mucho más desarrollados que los vuestros. Entonces, por ejemplo, ahora a nivel de vestimenta no le hemos puesto Valenciaga, no le hemos puesto referencias, pero por eso el concepto de criteria. Vosotros tenéis que coger y tener esos keywords en cualquier ámbito de la moda, del diseño, etcétera, etcétera, que la inteligencia artificial interprete como una tendencia, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cogemos el prompt que hemos hecho para la parte visual y aquí empieza la interrelación entre lo que son las aplicaciones. Yo me voy a mi journey y aún sin saber nada de inteligencia artificial, yo me voy a create. Siempre está en el segundo punto. ¿Qué ocurre con el resto de cosas? Pues básicamente estas tecnologías tienen mucho de open source. Por ejemplo, pues Midjourney nació en el concepto de un chat, al final donde aprendes cómo generar chats nuevos, o sea, cómo generar, por ejemplo, prompts nuevos, es mezclando, cortando y pegando. Es ahí donde realmente pues yo puedo empezar a hablar con gente, puedo coger y empezar a utilizar otras cosas que han hecho los demás. En cualquier caso, nosotros lo que hacemos es que ya con GPT tenemos pues elementos que nos permiten hacer bastantes cosas. Por ejemplo, ese es un trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Que hay que experimentar mucho hasta que tú consigues tu resultado. Vamos, es que, por ejemplo, mientras nosotros estamos ahí luchando por la realidad, él está trabajando, ¿no? Entonces, lo que es importante, sobre todo cuando trabajes con inteligencia artificial, es tener una buena wifi. Y sobre todo es importante que todos los programas estén trabajando al mismo tiempo. Ahora, mientras él está trabajando, nosotros volvemos a ChatGPT y entonces él nos ha dado diferentes opciones, incluso te puede hacer que, bueno, lo que quieras, lo mete en plan como antiguamente se metía, pero realmente ChatGPT es mucho más sencillo. Yo cojo el texto, lo copio y lo pego.
cuando yo ahora vea los resultados, lo interesante sobre todo es evaluar qué ha fallado, volver a GPT y que la rectificación sea en GPT. Mi consejo lo digo porque lo bueno es que, por ejemplo, imaginaos que aquí no me ha gustado el casco porque el casco, los diamantes eran muy gordos. Entonces, el decir, hazme los diamantes más pequeños, esa rectificación, lo vuelve a hacer en inglés y lo mete dentro del contexto. Y así con todo lo que yo manejé, por ejemplo, esto está más centrado en moda, por ejemplo, pues aquí queríamos hacer algo que fuera como mucho más rebelde, bueno, ahora se han puesto de moda, por ejemplo, los catwalks, que son como los desfiles de todo tipo, no sé, lo hemos hecho con todo tipo de cosas, lo hemos hecho con gatitos, lo hacemos simplemente como experimentos porque nosotros también estamos experimentando con absolutamente todo. Te quiero hacer una pregunta. Aquí nos dicen que por el chat que si tú recomendarías el uso de Gemini. ¿El qué, perdona? El uso de Gemini. Pues ¿sabes qué ocurre? Que lo que ocurre con Gemini y el resto es que va un poco por detrás de GPT. Ok. Entonces, una guerra entre Microsoft y OpenAI, y entonces, pues al final en esa guerra, desde el punto de vista técnico, creo que la gran revolución sin duda es GPT con hora de I/O. Y ahí es una cuestión ya técnica, pero para mí creo que es una competencia que es muy complicada por parte de Microsoft de coger y de repente estar tratando de competir o con cualquier otra competencia. Es que GPT es líder absoluto. Entonces, hay mucha comunicación, sobre todo en tema de redes sociales, donde siempre insisten en que ha salido una nueva acceso más fácil, te lo meten en Bing además, te lo meten para que sea un copilot, te venden cosas, pero realmente GPT, o sea, cuando os decimos de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial es porque son las mejores, o sea, y a partir de ahí tú puedes utilizar muchas alternativas. Aparte de Luna, pues hay una que se llama Create Art o mil, o sea, hay mil, pero la cuestión es que la gente tiene que entender que con solo 9 herramientas y la interoperabilidad entre esas herramientas tiene capacidad como para hacer lo que quiera, desarrollar sus negocios, generar sus startups, generar sus estrategias, generar todo. Es que desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con ellas de manera interoperable. Lo hacemos cuando queráis, o sea, esta semana mismo, si queréis, el viernes podríamos, o toda la semana, cualquier día de la semana que viene. Y de verdad que os pedimos disculpas porque nunca nos ocurría. Pero sí que es cierto que con estas 9, si ellos se lo descargan y el próximo día podemos trabajar, no se necesita más. O sea, todo lo demás alrededor es un producto absoluto de guerra comercial. Entonces, Gemini no creo que sea mejor que GPT. Técnicamente, a lo mejor encuentras datos por ahí, pero bueno, lo que es la usabilidad y demás, creo que al final estas herramientas son las fundamentales, ¿no? Por eso, cuando estamos trabajando con esto, que a ver si mi Journey con Sun y tal, a ver, lo que ha hecho para el asesor que estamos viendo, sí, no, está trabajando. ¿Ves? No, es que tenemos problema de conexión ahí. Entonces, lo que sí que es cierto que lo que es más importante sobre todo es tener GPT, que puede ser Gemini también, o sea que no hay ningún problema. Yo prefiero GPT, es ahí es donde nosotros tenemos que generar nuestro entorno de trabajo, tanto estratégico como a nivel de marca, darle todas las claves de lo que nosotros consideramos que tiene que ser nuestro negocio respecto a la persona que ha preguntado por el asesor. Lo importante sobre todo es que, bueno, entienda un poco cuáles son las funcionalidades, a qué tiene que responder, cuál es el consumer experience. Hay una tendencia que nosotros hemos trabajado mucho con los humanos digitales, que es el concepto de trabajar con el consumer experience. Entonces, supongo que muchos negocios que la gente está pensando ahora, pues son psicólogos, asesores, eh, cualquier tipo de automatización del consumer experience de cualquier vertical de negocio, ¿no? Arquitectos o lo que quieras. Y entonces, si GPT sí que es el alma de todo eso. Javier, te tenemos una pregunta que tenemos acá en el chat pues hace ratito. Vacantes que tengan ustedes o de pronto se dan cuenta, por ejemplo, de qué organizaciones tienen vacantes, por ejemplo, como con estos perfiles, qué es lo que están buscando los seleccionadores, ¿qué nos pueden contar? Bueno, pues, claro, fundamentalmente es que ya no puedes ir por la vida sin inteligencia artificial, sin manejar estos programas. Ten en cuenta, o sea, ten en cuenta que son solo 9 cosas, que luego si quieras seguir investigando es fundamental, pero cualquiera de lo que quieras ser, tanto si quieres ser un estratega publicitario, si quieres ser un ejecutivo de cuentas,
si quieres ser un director de marketing, si quieres abrir una startup. O sea, tus habilidades están potenciadas con la inteligencia, perdona, que quiero hablar, con la inteligencia artificial. Entonces, es que es o sí, esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, tú ya no puedes salir de una universidad sin saber inteligencia artificial, sin saber manejar estos programas básicos, porque es como conduciste el carnet de conducir. Es como, no sé, hacer pasteles sin azúcar. O sea, es que hay miles de símiles. O sea, la inteligencia artificial es la gran revolución y eso es inamovible ya. La gente que... Va a ver, bueno, no creo que haya gente fuera de inteligencia artificial. Ah, Sofía, perdona. ¿Quieres preguntar algo? Dale, Sofía. No, qué pena, termina ya la idea y ya puedo preguntar. Qué pena. No, tranquila. Simplemente es eso, que la inteligencia artificial es que una revolución. Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos en España y a mí me da pena, a mí sí que me da pena que los políticos, en vez de estar invirtiendo en educación e inteligencia artificial, sigan con procesos donde tienes que seguir procesos históricos y cosas que son absurdas para un niño, cuando el proceso de aceleración de algo así son 4 meses y la gente podría estar trabajando. ¿Qué pasa? Que de repente les frustran. Están, como estamos ahora en el proyecto este de Rural Lab, les cogen y les hacen pensar que suspenden, que hacen pensar un ser humano elevado que va a tener 5 puntos, porque un profesor de matemáticas que lleva toda su vida amargado no le aprueba hacer una historia que GPT te hace en un segundo. O sea, el problema es muy gordo y el problema es que hay que activarlo y hay que activarlo como forma de cultura empresarial, como forma de cultura educativa, como forma de cultura del día a día, de la digitalización, que la gente empiece a pensar por sí misma, porque la inteligencia artificial, a diferencia de lo que dicen los comentarios de va a acabar con la humanidad, va a coger y sustituir y acabar con los trabajos, no, va a generar nuevos puestos de trabajo para amplificar la humanidad, para amplificar el pensamiento creativo humano y va a llevar a la humanidad donde nunca había estado. ¿Qué pasa? Que a mucha gente le interesa que esto no ocurra. ¿Verdad, Sofía? Ahora sí. Gracias. Mi pregunta específica era si ustedes desde Shooting, la empresa como tal, ofrecen vacantes para practicantes en España. Sí, escríbenos a hello@shootingmax.com y claro, y en cualquier caso, hay muchísimas agencias y muchos proyectos ahora que necesitan este perfil. Ten en cuenta que la inteligencia artificial generativa es una formación de esto que estáis viendo, no tiene más. O sea, parece impresionante que nosotros simplifiquemos tanto esto, pero es la realidad. El problema es que a mucha gente le interesa hacer pensar que la inteligencia artificial es compleja, a lo mejor para cobrar muchísimo dinero en formación, o a lo mejor para coger y que te parezca difícil para que no tengas acceso, pero entendiendo estos 9 programas esenciales que al final te manejan en conceptualización, estrategia, clonación de voces, clonación de vídeo, lip sync, o sea, teniendo en cuenta esto, el mundo cambia y profesionalmente, imagínate, o sea, no sé qué estás estudiando tú, Sofía. ¿Qué estudia Sofi? Administración y negocios. Y les voy a pedir si podían, por favor, dejarlo ahí en el chat para poder apuntar el correo. Sí. Gracias. ¿Cómo manejarías? ¿Para qué? ¿En cuál? Una pregunta que salió mal. Vale, muy interesante esta pregunta. Mira, lo que ocurre sobre todo es que la inteligencia artificial a nivel científico está pasando por diferentes etapas. Y te voy a contar una cosa que si te interesa la ciencia me encantaría que lo desarrollaras, pero la inteligencia artificial generativa tiene que ver con muchos aspectos. Lo que estáis viendo es la parte más front, o sea, estáis viendo la parte más de usuario. Pero, por ejemplo, hay muchos open source y si te gusta este tema, lo que tienes que empezar es investigar que está liberando Facebook. Facebook que le vemos como una herramienta anticuada que solo compra Instagram y que parece que Zuckerberg es un malvado de la humanidad, resulta que está liberando open source tremendos como por ejemplo SAM, que es el Search Analytic Method. El Search Analytic Method básicamente lo que hace es que nosotros lo utilizamos por ejemplo en moda porque te hace segmentaciones muy concretas. Imagínate que mi cuerpo y de repente tú le das con un clic, te segmenta toda la camiseta o te segmenta la cara o te segmenta el pelo. Y tú con un prompt puedes cambiar eso. ¿Por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, para la prevención del cáncer, el Search Analytic Method, que no sé si se está utilizando todavía, es brutal. Porque imagínate que tú conectas una máquina de estas bueno, de cualquiera de captación y estás utilizando la inteligencia artificial como captación y en tiempo real, porque ha salido ahora Analytic SAM 2 y básicamente esto ya lo hace en vídeo.
Imagínate que la monitorización de tu cuerpo se genera por SAM y ve cualquier alteración mínima que es la estructura de tu cuerpo natural. Entonces la prevención del cáncer pues, es alucinante. ¿Qué ocurre? Que estas investigaciones, mira, todas estas investigaciones están saliendo ahora. Cuando hablamos de todo esto que estamos viendo, realmente tiene una antigüedad, Runway, GPT sí que tiene una antigüedad mucho más alta, pero muchas aplicaciones están trabajando en open source. Flux, por ejemplo, tiene unos meses, o por ejemplo la china esta Huawei que hemos visto, pues tiene también un mes. Está todo naciendo ahora, entonces es tan nuevo que es muy difícil teorizar, por eso queríamos que lo vierais desde la práctica, que lo hemos conseguido. Pero bueno, fundamentalmente, ciencia es brutal. ¿Qué ocurre? Que sí, lo que ocurre sobre todo es que fundamentalmente, desde el punto de vista científico, hay muchísimo que hacer. ¿Qué ocurre? Que GPT tiene límites, o sea, lo han bloqueado en algunos aspectos. A nivel de investigación, GPT no es... ¿por qué? Porque hay muchos riesgos. Imagínate que GPT de repente hace una fórmula química para acabar con el cáncer y algún loco se empieza a mezclar la historia y empieza a matar un mogollón de gente. Hay mucho, mucho, mucho límite todavía en algunos aspectos, por ejemplo, aspectos sexuales, en aspectos científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia, la He leído, o sea que el correo está pendiente, pero tranquila que como está allí también pendiente de que nos pueda llegar el correo. De pronto la sesión se nos corta ahora porque está programada hasta las 2:30. Pues gracias por estar acá, por este espacio. Yo sé que ese es un tema que genera interés. Entonces, pues como nos dice Javier y como nos dice Angélica, tendremos una nueva sesión. Muy seguramente después de la semana de la feria, tenemos los primeros que se inscribieron. Estarán totalmente invitados para que nos conecten nuevamente con ellos y ya haya pasado la tormenta. Entonces puedan hacerlo todo mucho más práctico. Claro que sí, me encanta leerlos, Samir. Dice gracias por darnos este espacio para compartir y aprender. No se preocupe por la conexión. Sí, esos son variables para pues, de control. Por eso nosotros decimos, bueno, genial, genial conversar con ellos desde otro país, chévere, y que nos cuenten cuáles son las últimas tendencias. Entonces, Javier, Bueno, hola. madre mía. No, qué locura. Tranquilos que nosotros comprendemos que son Vamos a variables ver. fuera de control allí. Inteligencia artificial con Wi-Fi 1.0. Javier, ¿sabes que está pendiente el chat, el correo? Que nos lo compartan por el chat. Que nos nombren. Bueno, Bueno, pues no frase sé. de cierre final, porque pues para que no nos saque así de una, porque ya en 6 minutos ya nos saca sesión. No hay cierre. La frase es que por favor esperen una buena clase, que bajen sus 9 herramientas, que sí te vamos a mandar un slide con las 9 herramientas para que todos la tengan y puedan bajarla, que nos esperen con todo el ánimo y superemos este impasse que tuvimos el día de hoy y que seguramente, y como te lo decía al inicio, Sandra, que por favor nos esforcemos en ser mejores seres humanos, que la inteligencia es del intelecto del ser humano, que entre más inteligentes seamos como seres humanos, mejor vamos a utilizar la inteligencia artificial. Y el mail que no lo hemos puesto todavía. No, a ver, espera. Una cosa, sí que es cierto que yo creo que la inteligencia artificial es de autoaprendizaje. O sea, es muy importante sobre todo cada día invertir tiempo en lo que es el futuro. Entonces, ya puede ser en TikTok, ya puede ser en una universidad, ya puede ser quien tenga esa fuente de información práctica, porque al final son skills en tiempo real, igual que es un TikTok, tú aprendes inteligencia artificial en base a 15 segundos, 20 segundos, microlearning. Nosotros creemos en microcontenidos y es ahí donde realmente va explotando la cabeza creativa y sobre todo las posibilidades, porque yo y Angélica podemos tener conocimiento, pero es muy difícil comunicar y más si se corta internet cada 4 minutos. Entonces lo más importante es aprende por ti mismo, porque es la era de aprender por ti mismo y de buscar por ti mismo. Es que para mí esa es la esencia. Es que todo está hecho. Entonces, no está el mail, quien quiera, el LinkedIn, Javier Furones, y Ya, luego, por ya me los de los- supuesto, el mail ahora mismo, ahora el mismo. mail de una. Pues muchas gracias, Luego unido, Angélica, muchas gracias.
tenemos la puerta virtual abierta para una segunda encuentro que podamos Nos colocar en práctica todo. da vergüenza. Seguro que volverá a fallar. O sea, no, ya estaremos en Madrid. Es Ah, que esto ha bueno, sido bueno. como... Oh, disculpar, ¿eh? Que... La lluvia no nos ayudó, pero bueno, ya, prueba superada, lo importante de verdad que nos acompañen, que no desfallezcan y lo que les parece increíble, que a mí todavía me cuesta mucho trabajo, es el lema de Javi de su microcápsulas de Microlearning. contenido, pero realmente funciona. Javier cada día se prepara más a punta de TikTok. TikTok es una gran fuente para aprender todo, si quitas todas las tonterías que hay. Pero una cosa también, y por cierto, lo del tema de Sofía, de verdad que lo del tema de ciencia, cualquier cosa que necesitéis, contar con nosotros para cualquier duda y sobre todo bajar todos los programas y os enseñamos cómo hacer